La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más de este culto familiar. Para la consideración del tema de este día, pues tengo la grande bendición pues de estar acompañándoles a ustedes, y gracias porque ustedes nos acompañan también a nosotros. Recordemos que el tema general es modelos bíblicos familiares. Antes de citar el tema de hoy, pues le invito a que haga una oración conmigo y así pongamos delante de nuestro Dios los trabajos que estaremos realizando. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu grande amor, tu bondad, tu infinita misericordia, porque nuestros hogares, Señor, ciertamente pueden estar al abrigo de tu poder y de tu gracia, Señor. Bendice, Señor, en esta tarde nuestros corazones a través de tu palabra. Guíanos por tu Espíritu Santo, como siempre, Señor, lo haces. Guíanos en todo, Señor, para que en nuestros hogares realmente, como en el tema lo veremos, se viva con esos principios, con esos valores bíblicos, Señor, que tienes para nosotros, Señor, y que así, Señor, nuestra vida te resulte agradable. Quédate, Señor, con cada hogar aquí, Señor, que nos acompañe a través de esta transmisión. Tómanos en tus manos preciosas y guíanos. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Como dije, pues el tema general es modelos bíblicos familiares, y el tema de esta semana es: encontremos la posibilidad de un cambio de valores. Encontremos la posibilidad de un cambio de valores. Para lo cual también le pido que me acompañe a leer el pasaje bíblico de esta tarde, Jeremías capítulo 15, verso 19, estará saliendo ahí en pantalla. Dicen así las Sagradas Escrituras: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué hermosa palabra de nuestro Dios hablando a nuestros corazones. Bueno, la verdad bíblica de este tema, Dios, como leímos, anhela que vivamos con principios a fin de serle agradables. Y la verdad bíblica aplicada, fortalezcamos a nuestros hijos y jóvenes con los valores bíblicos para enfrentar las presiones de la vida. Finalmente, nuestros hijos estarán enfrentando la vida, pero claro está que si blindamos, digamos, su alma con principios, con valores, lo podrán desempeñar mejor, podrán salir librados de todo aquello que enfrenten en esta vida que cada día tiene más problemas complejos, no solo de fe o de creencias, sino de moralidad, de conductas en las que Él va a determinar hacer o no hacer lo correcto, ¿sí? De ahí que es importante que nosotros, ¿sí?, debamos fomentar o formar una identidad cristiana en ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan también así establecer bases correctas de acción, que ellos despierten o generen realmente un corazón agradable al Señor, y finalmente que ellos puedan, sí, ser llevados a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, amados hermanos, formar o normar el carácter y la conducta de una persona, pues no es en un día, se requiere tiempo, y como el apóstol Pablo lo dijo, y que de la niñez a Timoteo ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De ahí que es importante no solo instruir al niño en su camino desde su pequeña edad, sino aún también a nuestros jóvenes que si han tomado una decisión equivocada, como lo veremos en el tema,
es tiempo. Es tiempo también para que ellos puedan reencauzar su corazón al Señor. Esto a manera de introducción. Esta lección que viene contemplada en la página 83 de la revista Nueva Raza, viene en 2 puntos, son 2 apartados con sus incisos correspondientes. Y el primer apartado nos habla precisamente, o nos recuerdan, que la pérdida de valores divinos empezó en la caída del hombre, es decir, ahí en el huerto del Edén, cuando el Señor dio un mandato sencillo de no comer de un árbol. Ahí hay un mandamiento de parte de Dios, el cual pues fue quebrantado y lamentablemente las consecuencias vinieron. Y desde entonces estas consecuencias han llegado hasta nuestros días y se ha incrementado, digamos, la intensidad del mal en nuestra sociedad. Pero esta caída, evidentemente, como primer inciso de este punto número 1, refleja o revela que el pecado del hombre es el mismo que hubo en el corazón de Luzbel. Recordemos el libro de Ezequiel en el capítulo 28, verso 17, el cual daré lectura. Dice así las Sagradas Escrituras: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. E Isaías habla muy similar en este contexto de la caída del enemigo de nuestras almas, de cómo quiso ser semejante al Altísimo, quebrantando aquella naturaleza perfecta que el Señor había puesto en su corazón. Evidentemente, ese corazón también se regía por ciertos principios establecidos en su corazón por parte de Dios, los cuales pues él mismo corrompió. Se corrompe y transmite en el huerto del Edén a la humanidad ese mismo corazón. De ahí que el hombre, a partir de la caída, ha querido también ser igual a Dios. Y esto se ha venido viendo continuamente o en mayor claridad en la sociedad. Quiere ser igual a Dios y por lo tanto ahí viola el valor de la integridad. La caída del hombre no solo trae la consecuencia de ser expulsado pues de la presencia de Dios, sino que efectivamente trae en el corazón problemas con la cuestión de los principios y de los valores. En este caso, sí, al pretender ser igual a Dios, por querer alcanzar aquella sabiduría que supuestamente el enemigo de nuestras almas puso. No, mira, sabe Dios que el día que de él comieres serás como él y tendrás una sabiduría y habrá un conocimiento muy distinto en ti. Pero realmente el que tenía finalmente la verdad era el Señor, porque paulatinamente ellos murieron, porque les dijo: ciertamente el día que de él comieres, morirás. Cosa que ocurrió. Entonces, el valor de la integridad se pierde. Por otro lado, también, en este punto de que el pecado del hombre es el mismo que hubo en el corazón de Luzbel, el hombre está lleno también de orgullo. Viola así el principio de la dignidad. ¿Por qué decimos que viola el principio de la dignidad? Muy sencillo, porque la dignidad, hermanos, es el reconocimiento de la imagen de Dios en nosotros y en los demás. Al romper, hermanos, este vínculo o al desobedecer a Dios, ¿sí? Evidentemente, esa imagen también, digamos, se rompe o se fractura o queda mal y empieza a expresar ya no aquella perfección moral relativa, sino que empieza a verse, ¿sí? Al momento de romper ese principio de la dignidad, ¿sí? Se fue generando otros tipos de problemas en su corazón.
y de continuo desobedece al Señor, viola el principio del respeto y la obediencia. Entonces no vemos pues que no se mantiene en su dignidad como hijo de Dios, como criatura de Dios, quiero decir, rompe esa dignidad y entonces viene una desobediencia continua que se incrementa y que no solo falta ya el respeto a Dios, sino también, en este caso, pues, que estamos viendo para los jóvenes, rompen también el respeto a los demás, o sea, a sus semejantes. El hombre, como punto o inciso B de este punto número 1, va a la destrucción por la pérdida de valores. Dijimos que esto inicia en el reino de los cielos, en el corazón de Luzbel, se transmite al corazón de Adán y de Eva, pero no solo queda ahí, sino que va y se instala o se injerta en todo corazón de todos los hombres. Por ahí que vemos en la actualidad muchos problemas respecto al hecho de que la pérdida de los valores se refleja en la conducta. ¿Y por qué decimos eso? Porque los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o en una organización. Cuando vemos que alguien no está actuando de acuerdo a esos principios, va a ser notorio. ¿Por qué? Porque en el esquema en que está desarrollándose, se nota que su conducta, que su actuar, que su hablar, que su proceder no es de acuerdo al entorno. De ahí que también nosotros decimos que cuando vemos que faltan los principios en el corazón, aquellos principios bíblicos, vemos que no nos estamos expresando como hijos de Dios. Apocalipsis 3:17 dice algo muy interesante que expresaban algunas personas: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces esto suele ocurrir en el corazón del hombre, que él se autopercibe de una manera cuando en la visión de Dios no es como espera el Señor. No ha entresacado de lo vil aquello que realmente le pueda resultar agradable al Señor, sino que está en una condición pues de desagrado al Señor. A veces ocurre, amados hermanos, como ocurre en la sociedad, que ellos se creen intelectualmente hablando preparados, ricos, prósperos, pero lamentablemente vemos que su actitud, su andar, su proceder, su vida es triste. ¿Por qué? Porque hay vacíos, porque no vive con principios, porque no vive con valores, porque su vida está realmente desventurada. Y a veces esto también puede ocurrir en los hogares del pueblo del Señor, lamentablemente. A veces nos conformamos con enviar a nuestros hijos y darles aquello que sí debemos darles, por ejemplo, el estudio, pero no nos ocupamos de la vida espiritual e incluso de la vida moral. Con tal que él pueda ser un profesionista, con tal que él saque su carrera, con tal que él tenga un trabajo y que se mueva dentro de la sociedad y sea útil, a veces descansamos en eso. ¿Y eso es todo? No, amado hermano, porque luego vemos que en el mundo les empieza a ofrecer una serie de situaciones en las que él se va a ver expuesto y su vida se va a ver o va a terminar descarriada o actuando fuera precisamente de lo que estamos viendo, de los principios o de los valores bíblicos que han sido formados desde su niñez. Se olvida de pronto porque se envuelve en ese medio y lamentablemente, como no está blindado, como lo dijimos al principio, no tiene ese blindaje, ¿sí? Pues penetran en su corazón, penetran en sus mentes ofrecimientos que lamentablemente le van a llevar a situaciones pues muy
deshonestas. Lamentablemente esto ocurre. De ahí la importancia de este tema, recalcar o resaltar, ¿sí?, que en el mundo sí está perdido. En Cristo es posible reencauzar la vida, como veremos al momento, pero si nosotros solamente nos conformamos o nos contentamos con darle cierta parte de la vida y para que se encauce en esta vida, su desarrollo sí, en un aspecto estará bien, pero en el más importante probablemente quede desprovisto, sí, de armas espirituales que le favorezcan enfrentar precisamente las vicisitudes de la vida. Este es el efecto, hermanos, de no tener en cuenta a Dios. Por eso el hombre se da leyes y normas que están en contra de la ley divina. Todo esto, hermanos, lo hemos visto en las noticias. No es una cuestión que nosotros como cristianos estemos queriendo promover en contra de la sociedad o de las leyes o del gobierno o de las autoridades. No. La realidad es que si usted ve las noticias, ahí es donde están anunciándose constantemente esta pérdida de valores que estamos viendo en este punto o inciso C del primer punto. Sí, y cada vez la humanidad va lamentablemente a la autodestrucción, moralmente hablando, conductualmente hablando. ¿Sí? No es que uno esté señalando o inventando situaciones. Cada vez se favorecen leyes que van en contra de la misma naturaleza del hombre y que van en contra principalmente a la ley de Dios, a lo establecido por Dios. De ahí que nosotros debemos fomentar o insistir fomentando valores o principios que le permitan desarrollarse de manera correcta a cada uno, pues, de los hijos, hermanos, o que han nacido dentro del pueblo de Dios, como llamamos a veces cristianos de cuna, pero que ellos puedan de verdad encontrar al Señor Jesucristo y se puedan sostener en Él y puedan precisamente desempeñarse en medio de esta sociedad y realmente ser testigos fieles de Cristo Jesús. Como inciso C, la familia cristiana buscando inclinar el corazón de sus hijos al Señor. Dijimos pues que en el punto anterior que es importante que le dé formación académica y que le dé una formación de tal manera que pues se gane la vida de manera correcta en este mundo, ¿sí? Pero las nuevas generaciones, insistimos, se están apartando del camino del Señor. Lamentablemente esto de la pandemia ha venido también a hacer algo que obstruya un poco el crecimiento, desarrollo, que si íbamos fomentando algo en sus corazones, sí, ahora ellos tengan, digamos, otro motivo más para no asistir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no vincularse con el Señor. Pero en medio de esta situación, hermanos, yo pregunto, ¿es posible que ellos puedan retomar el camino, hermanos? Y la respuesta es sí, sí. Evidentemente va a costar trabajo, quizás un poco de esfuerzo, ¿sí? Va a exigirnos a nosotros más y a veces eso no nos gusta. Pero si usted está dispuesto a hacer hasta lo imposible para que sus hijos realmente se reencaucen en el camino del Señor, pues adelante. Hay mucho que hacer en este sentido. Y ellos también en tomar decisiones correctas, decisiones que favorezcan a caminar en el Señor. Es posible que ellos, hermanos, puedan generar en sus corazones y abrigar en sus almas valores, hermanos. Si ellos, hermanos, ahorita no están bien ubicados y si ganó terreno el mal en sus corazones, creemos que es posible en Cristo Jesús que ellos puedan reencauzar su corazón. Porque recordemos lo que nos dice el Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alguien, hermanos, ha expresado por ahí algo que aparentemente pues como que no es, pudiera ser muy motivador o alentador. Es mejor educar a un niño
que corregir a un adulto. Quizás sea verdad, pero hermanos, en la fe en Cristo, al que cree, todo le es posible. Y de hecho el Señor tiene la misma invitación. Si entresacares, es decir, con un poco de esfuerzo, hermanos, Dios extenderá su mano precisamente para que seamos como su boca. Entonces, es posible volver el corazón de los hijos, hermanos, al camino. Su hijo estará en peligro si usted no extiende su mano. Es verdad. Este mundo es un monstruo, digámoslo así, al cual hay que enfrentarlo estando ciertamente vestido de armas espirituales y armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En el punto número 2, hermanos, hay una narrativa muy hermosa que el Señor Jesucristo, y que de ahí va a basarse todo este punto 2, que es precisamente, recordemos que hay algo muy hermoso y que leímos en el primer texto. Si te convirtieres, la conversión, amados hermanos, es una realidad, no es una inventiva humana o una sugerencia religiosa. No, es una relación o implica una relación con Dios. En el texto de Jeremías, en la parte, digamos, 3, dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ya desde entonces el Señor está hablando de una conversión del corazón. Y en 2 Corintios también lo leemos nuevamente. El apóstol Pablo lo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto nos recalca, nos recuerda y confirma que evidentemente, aunque nuestros hijos ahorita estén luchando con su corazón, en su alma, su mente, y como que no están determinados y como que no están decididos, amados hermanos, recordemos estas palabras de nuestro Dios. Él está dispuesto a ayudar a nuestros hijos para que realmente Él pueda generar en ellos ese cambio, porque la nueva criatura implica un cambio en el corazón, implica un cambio en la mente, implica un cambio de conducta. Y esto, hermanos, es posible porque también el Señor Jesucristo, en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Aquel hijo pródigo que, pues como inciso A en este caso, perdió su dignidad, perdió su integridad, perdió el respeto por el Padre. Recordemos, él se acerca al Padre, pide su dinero, pide su herencia, se la entregan. ¿Y para qué la usa? Para la autodestrucción. A veces el joven así está, hermanos. Está usando sus elementos mentales, sus elementos que el Señor le ha provisto, es decir, la inteligencia, los sentimientos, la voluntad, para entregarse al mal. Y como ve que pues le rodean de algunos beneficios, pues lamentablemente se siente confortable de momento, pero lo que no sabe que cada día puede estar yendo a la autodestrucción. En este caso vemos pues que este hijo pródigo hizo caso a esas necesidades de su edad. Es entendible que el chico va en desarrollo, va en crecimiento, tiene etapas, pero cada etapa, hermanos, bien puede ser suplida por nuestro Señor Jesucristo. Bien puede ser suplida por la palabra de Dios. Es decir, el Señor es el complemento en todo el andar de la vida. En cualquier etapa, el Señor suple a las necesidades del alma. De ahí que no podemos decir que solamente sí, aunque son propias de su naturaleza y de su edad, hay respuesta, hay oportunidad para él. No le cerremos las bendiciones que en cada etapa Dios tiene para él. Y aunque este hijo pródigo actuó de acuerdo a esas necesidades y actuó de acuerdo a esos principios que rompió en su corazón, evidentemente, porque actuó sin integridad. Su espíritu de rebeldía fue notorio, llevó
su vida a un lugar remoto, alejado del seno de la familia, porque todo esto, recuerde, ocurre al interior de un hogar, donde hay una estructura, donde hay una autoridad, donde hay parámetros que rigen, que gobiernan, principios, valores, que determinan, que encausan la vida. Hay una seguridad, hay un entorno de bien, etc. Eso es lo que representa el hogar, hermanos. Pero él, en esa rebeldía, lo lleva a una desobediencia, vivió sin respeto, ni del padre, ni de la autoridad, ni de nada, no importándole nada, sino que solamente él mismo. Y lamentablemente, recordemos algo aquí, que en estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y entonces, rompiendo el pacto de autoridad de Dios y de todo, de la familia, del hogar, vienen a destruir su corazón. Lamentablemente, obviamente, ¿no? Es triste. También esta enseñanza de la parábola es aplicable a los jóvenes de hoy en día en el sentido positivo. En tanto que ciertos jóvenes van por la vida deleitándose de placeres, pasiones, cuestiones insanas, autodestructoras, pero que para ellos pues de pronto le producen cierto placer y tranquilidad falsa. Ahí creemos que como el hijo pródigo, de acuerdo a la lección, recapacita y decide recuperar su dignidad. Allá en el fondo de su corazón, de ahí que es importante, hermanos, porque evidentemente cuando recapacita es porque también fue formado con principios. Y aunque en un momento determinado decide ir por otro rumbo, sí, cuando se ve en el fondo de la vida, en lo peor de su situación, recuerda y recapacita. Y ahí Dios puede también obrar en el joven. Decide recuperar esa dignidad que había perdido, arrepintiéndose, y va al Padre. Esto es lo que necesitan nuestros hijos, que ellos reconozcan profundamente una necesidad. La necesidad de Dios en sus corazones, no solo de habitar en familia, porque pueden estar habitando en familia, pero aún así viviendo, no como el hijo pródigo que estaba apartado, pero aún puede estar aún en el seno del hogar y viviendo, pues no de manera agradable al Señor. Pero aún ahí, aunque no esté alejado, aún cerca en familia, habitando en su hogar, Él puede, de ahí que nosotros también, esa es nuestra labor, como ahorita veremos en el siguiente punto, de continuar insistiendo, porque ahí Él puede recapacitar, ahí puede reflexionar, ¿qué va a ser de mí? ¿De verdad existe un infierno? ¿Realmente esta vida que llevo, le resulta agradable a Dios? Él puede reflexionar en muchas maneras y en aquellas formas que el Señor le permita, de tal manera que le guíe al arrepentimiento, de tal manera que el Espíritu trabaje, sí, de que Él pueda tener una determinación, un principio de acción que le vuelva su andar en Cristo. Y si no anduvo nunca en Él, pues que le ayude a determinar de caminar en el camino agradable a Dios, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida. Lo perdió todo, pero recuperó, óigalo bien. Así que, como decíamos, algunos pues se desalientan. Hermanos, que es que la realidad es que en situaciones difíciles el desaliento pues está listo para entrar, ¿verdad? También a trabajar en el corazón, pues no quiere que se levante uno. Pero recordemos en este caso que el Señor Jesucristo presenta es que la posibilidad de que el hijo pródigo recuperó su dignidad, ganó el respeto de su padre y ya no buscó su propia satisfacción. Finalmente, cuando él va al Padre, aún con aquel temor que pudiera haber tenido y aún con aquella condición que él iba a poner, que él iba a ir como un jornalero, sí, encuentra que el Padre, en vez de hacerle un jornalero nada simple, no, le extiende su misericordia, le extiende su favor, y así en este caso, hermanos, él recupera la confianza, recupera la dignidad. Nuestros hijos no deben de estar asustados de Dios.
Nuestros hijos no deben de estar preocupados si ya cometieron un mal y Dios no los va a ayudar. Es que yo ya hice esto. Sí, no puedes negar que lo hiciste, pero la misericordia de Dios estará lista para socorrer. Bueno, y aquí vamos al punto tercero, o inciso tercero de este punto número 2, quiero decir, que es el punto final, lo que un padre debe hacer en casos semejantes. Su padre, hermanos, le devuelve, y acá hay labor también de nosotros, ¿sí? Su padre le devuelve su dignidad y lo viste de ella porque lo había visto perdido. En vez del rechazo, en vez del reproche, en vez del regaño, en vez de estarle ahí insistiéndole y recordándole lo mal que hace, porque ya sabe, el que hace mal, sabe que hace mal. Quizás no sabe qué hacer con su mal, quizás no sabe cómo tratar su mal, quizás no sabe si ese mal realmente puede ser reparado, está inseguro. Sí, es presa de un mal, pero el Señor, hermanos, está dispuesto para socorrer, está dispuesto para ayudar, está dispuesto para levantar. Si entresacares nuevamente el texto, muy hermosamente, dice el texto, lo leo. Si entresacares, dice, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tan solo dar un paso de obediencia, tan solo un paso de decisión, un anhelo del alma, un heme aquí, Señor, un aquí estoy, ayúdame, Señor. Si nosotros logramos en el corazón, claro, bajo nuestra conducta también, es decir, extendándoles, diciéndole, hijo, yo estoy contigo, pero levántate en el nombre de Cristo Jesús. Hijo, Dios te ama aún, pero vuelve a Él. Hijo, Dios está queriéndote ayudar. Entresaca de eso malo un momento de lucidez, que así también como el hijo pródigo, que nuestros hijos puedan lograr ese instante, hermanos, que les permita volver al Padre eterno. ¿Qué encuentran al momento de que regresan al Padre? Dice que el Padre ordena que le pongan un anillo, que es símbolo de integridad. Es decir, no lo va a dejar igual. Lo va a limpiar. Le va a ayudar con su pecado a vencerlo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No nos desmoralicemos, amados hermanos, de ver a la juventud. Duele realmente. Y como que no creemos que esté ocurriendo y no quisiéramos que ocurriera. Pero la realidad es esa, hermanos. Muchos jóvenes, lamentablemente, al haber olvidado lo que Dios les ha dado, están encauzando sus corazones a este mundo. Pero si nosotros actuamos también juntamente como el Padre Eterno actúa, con amor, con misericordia, en paciencia, en bondad, hermanos, realmente podremos alcanzar o ayudarles a que ellos puedan a tomar una decisión de volver a Cristo y ser reintegrados en la comunión de Dios, ser reintegrados, hermanos, en su integridad, valga la expresión, es decir, que viven una vida íntegra, realmente agradable. Es posible entonces, hermanos, encontrar valores en Dios. Es posible encontrar valores que permitan ser conducidos los corazones de los jóvenes, hermanos, y volverlos no solo a usted, porque a veces somos, y permítame decirlo, egoístas. Porque se supone que los queremos volver a ver obedientes para con nosotros, y ya no tanto para con Dios. Pero véanlos obedientes para con el Señor, y usted estará incluido ahí. Porque la obediencia a Dios les permitirá ayudar a entender el quinto mandamiento que tanto queremos que ellos cumplan.
Si nosotros realmente les formamos en principios bíblicos, no solo estarán obedeciendo a Dios, sino a usted y a una sociedad. No solo les serán útiles al Señor, sino que realmente también en su hogar verá el resultado de la obra del Señor Jesucristo en sus corazones, hermanos. Entonces, como conclusión, amado hermano, para hacer una oración finalmente, muchos padres a veces se equivocan. Y en esto también tenemos tarea, en formarnos en principios y valores, para transmitirlos correctamente y para actuar conforme a ellos de manera correcta. No intransigentemente, no como unos ogros que a veces ven los hijos y dicen, no papá, si tú eres cristiano, y de pronto resulta ser que tú actúas de esta manera. Pues no, ellos quieren ver algo diferente. No se desaliente, no les aplauda sus males, ciertamente. Sí, pero hay maneras. El Padre Eterno nos da ejemplo. Ejemplo tenemos para que sigamos sus pisadas. Procedamos con justicia, hermanos, con misericordia, procedamos en paz y para que el Señor, hermanos, así gobierne no solo en los corazones de nuestros hijos, sino también en los de nosotros como esposos, como esposas. Amado hermano, que en todo esto el Señor nos ayude. Oremos para que el Señor realmente en Él podamos encontrar esos principios bíblicos, que son muchos, que no podíamos entrar en ellos todos, pero acuérdese, en ellos hay principios rectores que gobiernan la mente, el corazón del hombre para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente, Señor, los tiempos son difíciles, y nuestros hijos realmente enfrentarán cosas difíciles. Pero si están blindados con tu palabra, si están llenos de tu espíritu, si están vestidos de las armas espirituales, de fruto, de valores, ciertamente ellos, Señor, saldrán vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a luchar por ellos, ayúdanos a pelear por ellos, para que vuelvan su corazón a ti, Señor. Que no nos conformemos con darles colegio, alimento, vestido y todo, porque eso es añadidura. Pero que busquen primero el reino de Dios y su justicia, para que tú mismo añadas aún todo aquello que como padres les brindan, Señor. Que no falte tampoco esto en sus vidas, pero que no se olviden de ti, Señor. Que se vuelvan a ti y que se conviertan, para que, Señor, otros también, al ver y contemplar a nuestros hijos que son luz, puedan seguir también su ejemplo. Sean testimonio fiel de que tú habitas y vives en medio de nosotros y estás gobernando nuestro corazón para vida eterna. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amado hermano, pues el Señor bendiga su corazón. Le invito a que leamos el Salmo 23, para así despedirnos en la paz del Señor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos, y Dios nos ayude en todo esto para gloria de su nombre. La paz de Dios.